Pero vamos a recibir ahora al científico, CEO de la empresa KingsBio, para que También no de me equivoque. Soriano. También de Soriano, o sea, recién se encontraron, hay que decirlo. Pablo Ponce se encontraba con Gregorio Iraola, que lo tenemos aquí con nosotros, científico del que hemos escuchado hablar y al que recibimos muchas veces durante la pandemia. Y bueno, exalumno de Pablo, que también nos decía que era profesor. Así que un gusto recibirte y un gusto saber que desde allí, desde Soriano, has podido venir a Montevideo, pero además hacer tanto por nuestro país. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenos días. Y sí, una casualidad y creo que debe ser la primera vez que tienen dos notas seguidas con dos cardonenses, porque no solo Soriano, somos Pero los dos de Cardona. además de Cardona, bueno, porque Sí. además tenemos a nuestra compañera Virna, que viene de aquellos pagos también. O sea que este es un programa que tiene muy presente al departamento. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante. Hay una amenaza de salud global que es la resistencia a los antibióticos. Y esto es preocupante no solo para nuestro país, les decía, es una amenaza de salud global. Y hubo una serie de hallazgos que se realizaron justamente de la mano de KingsBio, en donde han podido encontrar una forma, digamos, no sé si inocua, pero nos lo va a explicar él, de atacar a a esta resistencia a los antibióticos. Explícanos claramente porque es muy difícil de entender Bueno, para los que no somos científicos. ¿cómo no? Bueno, como bien decías, la resistencia a los antibióticos viene dada mayoritariamente por bacterias que causan infecciones y justamente son esas infecciones difíciles o imposibles de tratar con los antibióticos que tenemos hoy en día a disposición. De hecho, esta semana pasada, en la cumbre eh, de las Naciones Unidas, se trató el tema y varios líderes a nivel mundial firmaron un acuerdo para justamente tomar acciones concretas para tratar de mitigar este problema, ya que se estima que para el año 2050 la problemática de las infecciones resistentes a los antibióticos va a estar causando más de 40 millones de muertes al año, sobrepasando, por ejemplo, problemas tan graves como el cáncer y transformándose en una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Y el problema este viene creciendo justamente porque los antibióticos con los cuales contamos son cada vez menos efectivos y son cada vez más difíciles de desarrollar. Gregorio, una consulta. Para darnos cuenta que el antibiótico no funciona, primero hay que administrarlo. Sí, Digo, el antibiótico, para darse cuenta que no funciona, en realidad es un paso previo a administrarlo. Cuando una persona se infecta con una bacteria, en el laboratorio se le hace una prueba a la bacteria que se le aisló a ese paciente con una batería de antibióticos y se determina cuáles de esos antibióticos son más ahí va. efectivos para esa bacteria previo a administrarlo. Lo que está pasando ahora es que cuando se hacen esas pruebas, las bacterias resultan resistentes a todos los antibióticos que los médicos hoy en día tienen para tratarlas. Entonces, básicamente lo que se está buscando a nivel internacional es desarrollar tecnologías alternativas a los antibióticos para justamente poder combatir a estas bacterias que hoy en día son muy difíciles de tratar y en eso es lo que estamos ¿Y nosotros. por qué se ha dado esta situación de que hoy no se puede tratar con antibióticos? ¿Qué crees que pasó? Y es un tema multifactorial, pero básicamente tiene dos componentes. El primero de ellos es que es un efecto acumulativo histórico de mal uso de los antibióticos, de uso irracional, tanto a nivel terapéutico humano como a nivel de sistemas productivos. El 70% de los antibióticos a nivel global se usan en animales. Entonces, después las bacterias que están en los animales pasan a los humanos y es lo que se conoce como un problema de una salud, porque la salud animal también afecta a la de los humanos. Entonces, desde prácticamente que se descubrieron y se empezaron a utilizar los antibióticos a mitad del siglo XX, se ha venido dando ese efecto acumulativo porque al principio eran tan impresionantes los antibióticos que parecían la solución mágica, entonces no había una conciencia y una racionalidad en su uso. Y eso hizo que llegáramos a fin de siglo XX, década del 2000, con un problema que era básicamente una bomba de tiempo. Y por otro lado está el tema de que los antibióticos, por cómo se desarrollan, demoran demasiado tiempo en llegar al mercado. Cuando un nuevo antibiótico es descubierto a nivel de laboratorio,
para que este llegue al mercado pasan 10 a 15 años. Entonces, las bacterias evolucionan mucho más rápido la resistencia a antibióticos que la capacidad nuestra de desarrollar nuevos antibióticos de forma tradicional. Nosotros acá en KingsBio estamos proponiendo una forma alternativa que es mucho más rápida y que tiene otras ventajas. Claro, ustedes hablan de medicamentos con virus buenos, como lo llamaba un artículo de la BBC que leí, que es para atacar estas bacterias justamente. Ahora, mi duda es si realmente esto está autorizado en Uruguay, si está regulado, y quién sería el encargado de decir, bueno, vamos a proveerlo de esta manera, ¿no? Bien, está bueno. Primero, capaz que vale aclarar un poco de qué se trata y luego podemos entrar más en la parte regulatoria. Sí, claro. Desde el punto de vista técnico, sí, nosotros lo que desarrollamos y fabricamos son medicamentos personalizados que tienen justamente la capacidad de combatir bacterias que los antibióticos tradicionales no tienen. Estos medicamentos están basados justamente en los principios activos que logran eliminar a las bacterias, se llaman bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que existen en la naturaleza, pero que han evolucionado durante miles de millones de años exclusivamente la capacidad de eliminar bacterias de forma selectiva. O sea, bacteriófago es que come bacterias. Exacto, tal cual. Así es desde el punto de vista etimológico. La palabra bacteriófagos básicamente quiere decir que come bacterias. Bien. Entonces, Y sabe comer las bacterias malas. Exactamente. Uno puede desarrollar fórmulas basadas en bacteriófagos que tengan una actividad específica contra las bacterias que están causando la infección, pero que no dañe las otras bacterias que son parte del microbioma y que es saludable. Muchas veces criticamos a los antibióticos por eso, porque dicen, bueno, barre con todo, ¿no? Me cura esto, pero a su vez me trae otro tipo de problemas. Es que esto también está bueno hacer la aclaración. Cuando uno toma un antibiótico porque se lo indican, porque tiene una infección, por ejemplo, en la garganta, típicamente la terapia de antibióticos son 8 o 12 días. En ese periodo de tiempo uno no ve demasiados efectos secundarios, por más que en algunos casos sí. Por ejemplo, es muy frecuente que a uno le vengan problemas gastrointestinales después de tomar los antibióticos, etc. Pero el gran problema es cuando se administran antibióticos a nivel hospitalario, sobre todo las personas que están ingresadas en las unidades de cuidados intensivos, donde los tratamientos antibióticos que requieren esas personas por su condición son prolongadísimos, incluso más de un mes o más incluso. O también personas que tienen infecciones crónicas, que tienen que estar tomando antibióticos básicamente de por vida durante determinados periodos de tiempo. Y eso sí generan problemas muy grandes, secundarios, con efectos irreversibles, como por ejemplo insuficiencia renal, insuficiencia hepática, entre otros. Eso además agrega al problema de la eficiencia de los antibióticos actuales en eliminar las bacterias, agrega el problema de los efectos secundarios. Claro. Pero bueno, los bacteriófagos justamente son estas entidades biológicas que son como dardos que nosotros podemos dirigir específicamente contra las bacterias problemáticas sin alterar las bacterias buenas y sin tampoco dañar ningún otro sistema del organismo. ¿Está científicamente probado? Sí, por supuesto. Estos bacteriófagos, el origen, de hecho, es bastante lejano en el tiempo. Su descubrimiento como entidades biológicas se remonta a los principios del siglo XX, incluso antes del desarrollo de la penicilina, que fue el primer antibiótico. Por ejemplo, hay registros donde los bacteriófagos se usaron exitosamente, uno de los primeros registros documentados, para tratar pacientes con gangrenas y con otras infecciones durante la Primera Guerra Mundial. Luego aparece la penicilina y debido a que en esa época no existía la tecnología suficientemente desarrollada para masificar el uso de los bacteriófagos, los antibióticos básicamente le pasan por encima. Ganaron terreno. Terreno. Y los bacteriófagos o la tecnología de bacteriófagos se vuelve como a redescubrir o se considera que reemerge en torno al 2000-2004, justamente como respuesta a una búsqueda casi desesperada de nuevas alternativas que puedan combatir el creciente problema de la resistencia. Claro, ahora te hago una pregunta. ¿Acceder a esto sería fácil? Porque un antibiótico lo compro en cualquier farmacia y es una solución rápida. Eso viene un poco de la mano de la otra pregunta de la regulación. Está bueno y lo comentamos. Hoy en día
nosotros fabricamos terapias personalizadas, por tanto, cada paciente, o mejor dicho, nosotros adaptamos la solución a cada paciente. No es un genérico que lo podamos vender en las farmacias, por ejemplo. Pero el primer paciente ya fue tratado en mayo, tengo entendido, Sí, ¿no? sí, ya hemos tratado varios casos. De hecho, en este momento estamos comenzando algunos otros tratamientos. Desde el punto de vista regulatorio, no existían antecedentes en el país para este tipo de tecnología ni de terapia. Y de hecho existen pocos antecedentes a nivel regional. KingsBio es justamente la primera empresa que disponibiliza comercialmente esta opción terapéutica en Uruguay y en la región. Y bueno, justamente en este tiempo fue que trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud Pública para generar el escenario regulatorio razonable y ajustado para que se empiece a utilizar esta terapia en Uruguay. ¿Y sería muy costosa? O sea, ¿tendríamos que acudir al Fondo Nacional de Recursos o pensás que podría llegar a estar en la canasta de lo que tienen las mutualistas? Porque aparte entendemos que también esto beneficia a los hospitales, Sí. a las superficies hospitalarias. Sí, el costo hoy en día sí es un tema porque al ser una terapia personalizada y que también tiene un gran componente tecnológico por detrás, podría llegar a considerarse una terapia de relativo alto costo. Al día de hoy, como vos bien decías, hace muy pocos meses que comenzamos efectivamente a tratar pacientes aquí en Uruguay y por tanto esta prestación no está incorporada ni al PIAS ni tampoco el Fondo Nacional de Recursos. Es nuestro objetivo que en el mediano o corto plazo sí lo sea y a través de estos organismos se pueda cubrir el costo que hoy en día es trasladado a los pacientes. Y ya les digo, no es una terapia barata, está en torno a los $10.000 aproximadamente, depende también un poco el caso, porque no todos los casos son iguales. Justamente ese grado de personalización determina también casos más o menos difíciles de tratar, que obviamente se repercuten en el precio. Pero si nosotros también comparamos lo que es el costo de una terapia con antibióticos prolongada a causa de una bacteria difícil de tratar, hay muchos antibióticos o tratamientos prolongados con antibióticos Que también son costosos. que son incluso 2 o 3 veces más Claro, costosos de que termina esto. Quedó claro. costando a lo largo del tiempo más. Gregorio, y Muy para tomar interesante. contacto con ustedes, aquellas personas que están viendo, ¿cómo lo pueden hacer? Y bueno, contacto tenemos en nuestra página web, kingsbio.com, donde hay un lugar donde se pueden contactar mediante mensaje directo, o si no, también a través de mi email, que es heiraola@kingsbio.com. También nos pueden buscar en redes sociales, que tenemos varias. Esa es la vía más directa de contacto, que por suerte para nosotros y para el uso y la diseminación de la tecnología tenemos muchas personas que nos están escribiendo. Y bueno, nuestra intención es que justamente esto pueda masificarse y llegar a la mayor cantidad de personas posible. Notable. Muchísimas gracias por estos minutos, Gregorio. La seguimos en cualquier momento. Vamos arriba. Muchas gracias.